Bienvenidos amigos míos. Bueno, ya lo vieron en el título. La primera historia de este canal va sobre el Titanic. Sobre el Titanic, bueno, hay de todo, documentales, teorías de conspiración, la película de James Cameron, Celine Dion haciéndonos llorar mientras Jack se hunde, Jack, y todos sabemos que Jack cabía perfectamente en la dichosa tabla, pero bueno, a ver, ¿se puede contar algo nuevo relacionado con el Titanic? Creo que sí. Hoy les traigo la increíble historia de Masabumi Hosono, un japonés que sobrevivió al hundimiento y en lugar de abrazos, besitos, palmaditas en la espalda, recibió el desprecio de todo Japón. ¿Cómo? El pobre. ¿Quieren saber el motivo? Pues entonces, amigos míos, acompáñenme en este canal Drakkar Fantasma. Ustedes y yo atravesamos océanos de espacio-tiempo para capturar historia. Comenzamos en la madrugada del 15 de abril de 1912, la madrugada del hundimiento del Titanic, una de las mayores tragedias navales de la historia, el barco más grande de su época, barco que costó $10 millones de aquel entonces, barco que pesaba 52.310 toneladas, barco que chocó como un iceberg en el Atlántico Norte y acabó en el fondo del mar para deleite de la sirenita Ariel. Murieron 1.518 personas de un total de 2.223 pasajeros. Uno de los afortunados sobrevivientes fue Masabumi Hosono, el único japonés del que se tiene registro que haya abordado el Titanic. Hasta ese momento, este señor, Masabumi, había sido un simple funcionario, un burócrata con una vida bastante normalita. Masabumi nació en 1870, se graduó con 26 años en la Escuela Comercial de Tokio, se unió a la empresa Mitsubishi, luego pasó por varios trabajos, aprendió a hablar ruso y para 1907 ya Masabumi Hosono era gerente de la División de Contabilidad e Investigación de la Oficina del Ferrocarril Imperial Japonés. Un año más tarde se convirtió en director de ferrocarriles. En 1910 lo envían a Rusia como funcionario del Ministerio del Transporte. Ya les conté que el tipo hablaba rusovski. Su misión era investigar el sistema ferroviario de Rusia. Masabumi va, cumple con la tarea, todo bien, toma nota. Entonces, de regreso a su país, hace escala en Londres. De ahí va a Southampton. Y es en Southampton donde aborda el Titanic el 10 de abril de 1912. Ahora, amigos míos, vamos a adelantar 4 días en esta historia y nos caemos todos de fondillo justo en el instante en que el barco choca con el iceberg. 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912. Un empleado viene corriendo, despierta a Masabumi de pie. El barco más grande del mundo mundial se estaba yendo a los 1000 infiernos. Masabumi se tiró de la cama, intentó salir a cubierta, pero no pudo. Muchas personas empujando. Aquello era un enorme garabato de cuerpos humanos luchando por sobrevivir. Un plato de espaguetis humano. Masabumi trató de mantener la calma. Respira. Cada minuto dentro del Titanic era un minuto más cerca de la muerte. Cuando por fin pudo salir a cubierta, caos total. Vio a algunos tripulantes disparando bengalas de emergencia a lo loco. Hacía un frío. Ay, mamacita. Junto a los gritos y los disparos de bengalas, escuchaba a los músicos tocando sin parar. Los famosos músicos del Titanic, como si fuera aquello una serenata a la muerte. Masabumi se sentía, según sus propias palabras, en absoluto terror y desolación. Cada vez quedaban menos botes salvavidas. El japonés estaba desesperado. Pensaba en su familia, en su esposa, en sus hijos, pero también pensaba en el estricto código samurái que regía la sociedad japonesa de aquel entonces. En eso, el bote número 10 estaba a punto de llenarse y un oficial gritó: ¡2 más! ¡Rápido! ¡Que suban 2 más! Masabumi miró con el rabito del ojo, vio a un hombre saltar al bote y él hizo lo mismo sin pensar. Acción, reacción. Esa era su última oportunidad. La orden expresa era niños y mujeres primero. Al parecer el oficial a cargo del bote no se percató del japonés debido, no sé, al caos, a la oscuridad de la noche. Masabumi bajó la cabeza y esperó. Su bote salvavidas número 10 se mantuvo a 60 metros del hundimiento. Desde allí
allí se escuchaban los gritos de las personas que intentaban salvarse mientras el Titanic se hundía como una gigantesca ballena en cámara lenta. Más tarde, el japonés describió aquellos gritos como sonidos extraordinarios. Luego de 2 horas y 40 minutos, el Titanic terminó de hundirse. Eran las 8 de la mañana del 15 de abril de 1912. El bote salvavidas número 10, en el que se encontraba Masabumi, de 42 años, fue rescatado por el Carpathia. En la nueva embarcación, Masabumi comenzó a escribir una carta en inglés para su esposa, pero también comenzó a escribir un relato en japonés sobre todo lo sucedido en el Titanic. Amigos míos, este relato está considerado como el que mejor describe con precisión psicológica a los pasajeros en el momento del accidente. Un documento fascinante. Cuando Masabumi llegó a Nueva York, se dirigió a las oficinas japonesas donde pidió ayuda para regresar a su país. Finalmente viajó hasta San Francisco y tomó un barco rumbo a Japón. Cualquiera diría que bien, un final feliz, pero no, nada de eso, amigos míos. Pronto comenzaría un terrible calvario para nuestro amigo. En 1913 apareció un libro titulado La verdad sobre el Titanic, escrito por otro sobreviviente, el coronel Archibald Grace IV. En su libro, el coronel dice que Masabumi no era más que un simple polizón que había logrado saltar al bote por encima de mujeres y niños. La cosa empieza a ponerse fea para el japonés. Por otra parte, el marinero a cargo del bote salvavidas número 10, Edward John Bulley, dijo en una investigación para el Senado norteamericano que Masabumi Hosono y otro hombre se habían disfrazado de mujer para salvarse. Luego se supo que esta afirmación era falsa y por suerte este rumor no llegó a Japón, porque en Tokio Masabumi fue entrevistado por revistas y periódicos, pero lejos de volverse popular, fue expulsado de su trabajo, fue tildado públicamente de cobarde. Se dice que se escribieron nuevas ediciones del Código de Honor japonés y nuevos libros escolares donde sobresalía la figura de Masabumi Hosono como ejemplo de deshonra. Un profesor de ética de una de las principales universidades japonesas lo acusó de inmoral en los medios de comunicación. Incluso se le llegó a exigir que se suicidara para restablecer su honra. Querían que se hiciera un harakiri, agarrar una daga y escupir las tripas por la barriga. Cuentan algunas leyendas, amigos míos, que por aquel entonces, si un niñito japonés no se quería comer la comida, le decían: va a venir Masabumi Hosono y te va a llevar para el Titanic. Entonces el pequeñín rápidamente se atragantaba con la comida e incluso repetía. En Japón lo que se hablaba del naufragio era literalmente que en el Titanic hubo un japonés desagradable que se subió a un bote salvavidas empujando a otros, algo inaceptable, una altísima traición al espíritu samurái de abnegación. Según el Código de Honor Samurái, Masabumi debió sacrificarse para que otros se salvaran. Debía inmolarse, hundirse junto con Jack. Había avergonzado a una nación milenaria. Amigos, Masabumi fue sometido a un murahachibu, es decir, al ostracismo. Se convirtió en un fantasma para la sociedad japonesa, un hombre invisible. Años más tarde, el Ministerio de Transporte le volvió a dar trabajo por sus conocimientos y Masabumi estuvo trabajando discretamente hasta que se murió el 14 de agosto de 1939 a la edad de 68 años. Pero tuvo que esperar casi 60 años para poder descansar en paz. Fíjense hasta qué punto este código de honor samurái impregna la sociedad japonesa, que su nieta Haruomi Hosono aprovechó el lanzamiento de la película Titanic de James Cameron en 1997 para publicar la emotiva carta que su abuelo le había escrito a su esposa en aquel lejano 1912 a bordo del Carpathia luego del naufragio. Fue entonces que la opinión pública se sensibilizó con Masabumi Hosono y tanto el difunto como su familia pudieron finalmente recuperar el honor y la vergüenza. Pobre Masabumi, espero que ahora por fin esté descansando en paz. Y bueno, amigos míos, hasta aquí la primera historia de este canal. Si te gustó y si quieres más y si tienes un espíritu aventurero, suscríbete, activa la campanita y bienvenido a Drakkar Fantasma, donde atravesamos océanos de espacio-tiempo para
capturar historias. ¡Chao!